Entremos entonces a la cuestión agraria A1. Puedo decir que esta cuestión agraria y que en Colombia se maquilla, se remaquilla y se contramaquilla para darnos unos pañitos de agua limpia y un vaivén que ha transcurrido a toda la larga y ancho de la historia y que ha involucrado partidos levantados en armas y con hombres leyendas y tradicionales que tienen que ver con Manuel Marulanda a tiro fijo, que está en lucha agraria desde hace mucho tiempo, pasando por gobiernos como el de Gustavo Rojas Pinilla, del Frente Nacional y de un poquito o unos añitos antes, cuando se empieza todo después de la famosa violencia colombiana. Pero que esto es más antiguo y proviene precisamente después del arrojamiento en que Dios patriarcal, que nace en un paraíso terrenal, ahí nace la historia bíblica, la ficción bíblica, y que se atribuye que de ahí vienen las descendencias que luego más tarde van a terminar en 12 tribus de Israel y que de las cuales nacería un corderito. El corderito va a ser agradable a los ojos de Dios, mientras que la cuestión agraria va a ser repudiada por Dios y está representada por Caín. ¿Cómo dice usted esas cosas, profesor Ferreira? ¿No está usted blasfemando y atentando contra lo sagrado? No, lo sagrado, había muchos libros sagrados desde antes, en lengua sancrista, en lenguas antiguas. Pero aquí estamos en una situación geográfica. Y quiero decir como profesor que el paraíso terrenal jamás perteneció ni salió de ningún Adán y Eva de un Israel, porque no existía ningún Israel. No existía en todo lo largo y ancho de Palestina desde antes de que el oriental, de pronto japonés o de pronto chino, norcoreano podía haber sido, surcoreano, o una Corea, porque ni siquiera todos esos pueblos podían tener fronteras, que luego los sistemas económicos colocaron fronteras. Cuando empieza así, lo mío es de aquí a allá y otro de aquí a donde me alcance la vista, porque Dios me dijo que lo mío es de aquí hasta donde me alcance la vista. Porque yo soy Abraham, porque yo soy fulano de tal. Y así lo heredaron la ortodoxia conservadora y la ortodoxia conquistadora de los pueblos de antes. Total que en ese patriarcado, donde no hay frontera, los pueblos andaban de aquí para allá buscando para sobrevivir lo que podía darle vida, que es el agua. Esa agua que una vez por primera vez interpretó que de ahí provenía todo un hombre llamado Tales de Mileto. Y que Tales de Mileto interpreta de que el agua proviene de todo, y después aparecen otros que dicen que del juego, y eso se llamaron los presocráticos. Pero los presocráticos fueron del otro día. Vamos a remontarnos otra vez al famoso paraíso terrenal. No hay frontera, no hay de que esto aquí, yo soy Irán, tú eres no sé qué, tú eres Babilonia, tú eres no sé qué. No hay fronteras en épocas del paraíso terrenal. Pero hay dos personas que son arrojadas, y esas dos personas traen hijos. Y de esos dos hijos, uno es agradable lo que le presenta a Dios, que viene siendo Abel, mientras lo que le presenta al otro, que no tiene más nada que ofrecerle, es el campesino, es Caín. Y esto disgusta a Caín, vamos a ponerlo así, no sé cuál otro motivo habría, porque Dios se agrada con Abel, en cambio no mira con buenos ojos lo que el otro con sacrificio, sudor, lluvia, cielo inclemente, sol inclemente, le ofrece la yuquita, la papita, la patillita, el otro. En cambio coge el corderito que le ofrece el otro, porque sencillamente para el futuro ese corderito quitaría el pecado del mundo. Estamos entrando en Semana Santa. No le estoy diciendo que soy ateo, ni estoy viendo esto a la luz de
lo que se puede conocer como la lógica histórica y la imaginación y la ficción, porque de todas maneras quien escribe acerca de esto no tiene conciencia de ningún paraíso terrenal porque no existía. Y por lo tanto, podemos decir que ante esos hechos literarios de esa cultura, va a surgir lo que es hoy en día los sistemas económicos que tenemos, imperado, utilizadas aquellas doctrinas y aquellas cuestiones por el paso de los siglos y los tiempos. No estaría aquí Proust metido. Vamos a ver que eso deteriora en las luchas fratricidas, caínico-abélicas que tenemos hoy en día. ¿Y por qué usted lo dice, profesor? Hombre, lo decimos sencillamente porque llega un momento en que Caín ofrece lo que con su sudor y trabajo ofrece a Dios, pero Dios lo mira con malos ojos. En cambio, mira con buenos ojos lo que Abel le pone. Una vaquita, una ovejita, algo que signifique para matar mañana más tarde en pos del perdón de los pecados de los que acababan de salir del famoso paraíso terrenal que no queda en Israel. Quedó en la antigua Mesopotamia, posiblemente por esos países que hoy en día son bombardeados y son arrasados en nombre de la justicia mundial, del sistema económico que se ha valido de estas cosas y de estas, digamos, leyendas. Llega un momento en que entonces ya tendríamos que darle respuesta a eso, a esa pregunta, ¿por qué? Y ya necesitaríamos de las ciencias teológicas, y hagan apunte, queridos estudiantes, lo que les gusta la religión y les gusta las cuestiones teológicas, porque todo esto va correlacionado con las cuestiones sistemático-económicas y políticas desde la antigüedad hasta el momento. En ese momento no hay organización política, pero ya se ve dos antagónicos y dos situaciones, un cielo y una tierra. Hoy los cielos están surcados por aviones, bombarderos, por misiles, etc. En aquel entonces no hay ni una armita. La única arma es una quijada de un burro. Y estas dos economías, para Dios, a Dios le agrada el del ganado. ¿Pero por qué? Vamos a resolverlo teológicamente. Hombre, sencillamente porque si ustedes se dan cuenta que llega un momento en que todo lo que brota de la tierra, y de lo que le ofrece Caín, ya con anterioridad Dios la había maldecido. ¿Por qué la había maldecido? Porque los padres de estos dos individuos, al ser arrojados del paraíso, los padres de estos dos individuos ya traen consigo el pecado y la maldición de conocer la muerte. Porque una mentira había dicho que si comían del árbol no morirían. Y era lo contrario, si comían del árbol morirían. Entonces ya entra la mentira y entra la maldición, entra la ira de Dios. Son arrojados del paraíso y ya esa tierra le sirvió de cuna para aquel que caminaba erguido. Entonces Dios lo maldijera con: ahora te arrastrarás sobre tu vientre y comerás del polvo de la tierra y será maldita tu generación y toda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que más tarde crecen los dos niños, que sale de esta mujer, quizá preñada ya en el paraíso, y de estos niños, uno se dedica a cuidar ovejitas, a cuidar animalitos, y el otro se dedica a lo que tanto nos gusta: la yuca, la uyama, la patilla, el melón, la piña. Pero que ese Dios todopoderoso no puede mirar con buenos ojos eso, y ahí es donde voy a entrar para poder analizar la historia de la cuestión agraria en Colombia, que ha sido, y precisamente el campesino el que lucha por estas transformaciones agrarias. Entonces, hay una leyenda, ¿verdad?, de antesala para poder entrar a un razonamiento, porque el raciocinio forma parte de la antesala de la razón.
Entonces vamos a continuar con la razón para poder entender yo por qué se le salen las lágrimas a un hombre cuando lee La rebelión de la rata de Fernando Soto Aparicio, o cuando ve Los de abajo de Mariano Arzuela, o cuando lee la Biblia, que también es la literatura judía. Y vemos y analizamos y vamos entrelazando esta cuestión para poder entender la cuestión agraria en Colombia y las luchas. Por eso les hablé de Rojas Pinilla y eso, cuando deja caer sobre los hombres que reclaman un pedacito de tierra, deja caer bombas de pimienta, después que se habló de una susodicha paz. Por eso guerra y paz. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo hoy en día, por ejemplo, una niña que llega y no tiene comida en su casa, vamos a recordar a la rebelión de la rata, cuando Rudencindo Cristancho y su mujer pastora no tienen para comer, pero tiene una niñita que va donde el cachaco de la esquina, que está gordo y tiene cara de cerdo. Analicen ustedes a varios cachacos que tienen las mandíbulas como un puerco, tanta grasa y comida. Y esa niña hambrienta tiene que dejarse tocar los senos y los pechos para poder sacar 4 onzas de azúcar o 4 onzas de arroz para llevársela a su padre, que se muere en las minas de carbón de un patrón. Eso es lo que narra La rebelión de la rata, para poder llevarla. Y esas realidades se viven en muchos tugurios de la ciudad. Y la tienda de la esquina y la cuestión. Hoy en día se habla de prepago y se habla de otras clases de cosas. Pero en aquella entonces de Rudecindo Cristancho, de la obra de Fernando Soto Aparicio, la niña solo tenía un pequeño mamarracho cerquita, donde el individuo se valía de que ella necesitaba el azuquita, el arrocito para darle comida a su padre, a su madre, mientras él se moría en las minas, y no le alcanzaba ni 5 el dinero. Ahí se ve la acción del Estado y el salario del trabajador. Pero que en las épocas de Mariano Arzuela, cuando Díaz y las rebeliones mexicanas, también se ve la ignominia contra el campo. En otra forma, El llano en llamas de Rulfo y de escritores mexicanos. La rebelión de la rata es escritor colombiano. Pero vámonos nuevamente a estos escritores israelitas. ¿Cómo interpretan la cuestión? Bueno, resulta que si Dios había maldecido la tierra, no podría ya recibir con agrado lo que la tierra le producía a través de Caín. En cambio, miró con buenos ojos lo que el corderito, la palomita, el animalito que sería sacrificado luego más tarde por los pecados en el templo de Salomón, le era más agradable, y entonces empezaba a gobernar Salomón en nombre de Dios, y eso se llama teocracia. Y muchos otros politeístas, y casi todos gobernaban, hasta el Papa siempre ha gobernado en nombre de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? No somos ateos, estamos dando una clase sobre la cuestión agraria, pero con el mejor profesor del mundo, Robinson Ferreira, no con el profesor que ya la academia y ya los ministerios de educación le enseñaron lo que tienen que decirle a los alumnos, y por eso estamos siempre tapándonos con las mismas mentiras. Una sábana larga que nos arropa todo con la misma mentira. Vamos a mirar esto desde este punto de vista. Por lo tanto, es más agradable al Todopoderoso, y de lógica debe ser así, lo que Abel le ofrecía. Esto llama y trae a coalición, como ser que conoce y sale de un paraíso donde hay pecado, debe nacer en él un fruto de la carne que se llama odio, rencor contra un hermano, y procede a uno de los primeros asesinatos fratricidas. Hoy en día ya en Colombia ya todos los días nos matamos los colombianos, si no es por atraco, por robo, por guerra civil, porque este lucha por el pedacito de tierra para sembrar una yuca, una papa para comer mejor, y el otro le pone hierros a su ganadito que es bendecido, y nacen los grandes ganaderos y las grandes brechas económicas entre los hombres que trabajan en nuestro pueblo.
Vamos a analizarlo así para después en la segunda parte hablarles sobre la historia agraria en Colombia, que nos han dicho tantas mentiras. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que realmente esos corderitos con los siglos y los siglos y los siglos va a servir para quitar el pecado del mundo, un pecado que todavía continúa peor que en las épocas de Sodoma y Gomorra, peor que en la época de Caín y Abel, peor que en la época de Roma, con estos imperialismos modernos, que estamos a punto de que se desaparezca de la faz de la tierra el ser humano, porque eso es lo que significan las bombas nucleares. Destrucción de la materia humana y que quede el ladrillo, que quede las varillas, todo queda intacto, pero mientras se desintegra la carne y el ser humano, ese es el nuevo infierno que nos espera. Entonces no asusemos a la guerra, y por eso nuevamente le digo, la bandera de Gandhi, que no mataba ni una mosca, venció al imperio inglés. ¿Por qué nosotros los colombianos, si no somos ni Caín ni Abel, aunque sí nos parecemos bastante, y somos realmente como estamos, no podemos levantar la bandera de la paz? No tienen fuerza los que siembran yuca y papa, ni tampoco los que comen carne del ganado de Abel. Por lo tanto, quiero decirles que esta niña de la rebelión de la rata veía así como ese cachaco con cara de puerco, que de tanto comer cerdo, se le van poniendo las mandíbulas iguales así como, y si quiere analice y camine en la calle para allá como tienen cara de puerco ciertos hombres de allá, de la descendencia española y toda esa vaina. Y verá que no es mentira la fisonomía. Quizás será por el mismo animal de los cerdos. Frente a mi casa vivió el papá del Bambino, un cachaco que le decíamos el Bambino. Tenía 36 puercos, todos los días comía puerco, pipitoria, etcétera, etcétera. Y el rostro de él era como un cerdo. Las mandíbulas y todo, gordo. Y bueno, totalmente que esa niña famélica y esquelética se tenía que ver día a día enfrentada a ese cerdo y manoseada y hasta llegada a ser abusada sencillamente, para que le fiara un poquito, lo regalara un poquito de arroz y un poquito de manteca, una cosa, digámoslo hoy en día, para llevar a su madre hambrienta y que encontrara algo su papá, que su salario no le alcanzaba sino para pagarle al mismo lo que le fiaba. Y esos abusos se ven todavía, pero hoy en día con otra marca, hoy en día se llaman prepago. Ya la prostitución de la época de los fundadores de Roma, de las prostitutas que fundaron a Roma, ya eso es esclavo pasado. Hoy en día, estas rudecindas cristanchas, estas hijas de pastora, ya igual que las cuestiones sin tetas no hay paraíso, ya no son las mismas y han buscado otra forma de sobrevivencia y hasta tienen carritos y tienen cuestiones y se sirven de mulas para llevar droga para aquí y para allá. Vienen de Estados Unidos, la llevan para allá, la traen, etcétera, etcétera. Totalmente que al colombiano le quitan la droga, se fuman la droga, le quitan la plata y los meten presos. Y aquí nadie dice nada, pues, y dicen que los americanos son los hijos del sol, los hijos de Dios, porque allá está todo el evangelio concentrado de Juan Hus, cuando se protestó contra los otros multimillonarios llamados Papado y Vaticano. Continuaremos en la próxima para que ustedes puedan entender de dónde viene la reforma agraria, que no es de ahora,